Yo soy mamá de 5. Así 3 no estén conmigo, soy mamá de 5. Puedes volver a ser mamá, pero tu hijo no va a volver a tener una mamá. Saber que al día siguiente ya no iba a tener a mi bebé. Y yo escuchaba como ellos susurraban, es ella. Recuerdo tanto que llegó una enfermera y me preguntó como, ¿cómo estás? Yo alcé la sábana. Cuando yo alcé la sábana, toda la camilla estaba llena de sangre. Y ella me dijo como, ay no, usted está muy sucia, párese. Cuando yo me senté, yo iba a orinar. Y cuando yo lo senté, sentí como algo salió de mí. Interactuar con nuestro contenido es la mejor forma de apoyarnos. Por eso hoy te invito a que te suscribas, comentes y compartas. Si en algún momento nuestras historias han resonado en tu vida, es la mejor forma de acompañarnos. En Colombia, miles de mujeres atraviesan el duelo gestacional, perinatal y neonatal en silencio, sin acompañamiento, en soledad. Y es ahí cuando nosotros nos preguntamos qué siente una mujer con la pérdida de un hijo. Por eso, cuando conocimos la historia de Melissa, decidimos que era el momento oportuno de abrir una conversación real, una conversación profunda sobre cómo una mujer vive muchas veces en silencio, sin acompañamiento, lo que es la pérdida. Gracias, Melissa, por abrirnos tu historia, por estar hoy junto a nosotros y por llevarnos y contarnos cómo ha sido para ti, cómo fue la experiencia como mujer y también un poco cuestionarnos cómo el sistema aborda y actualmente trata a las mujeres cuando hay una pérdida. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que estar acá para mí hoy es sanar más. Es difícil todo lo que pasé, pero soy de las personas que dice que contar la historia ayuda a sanar. Y por eso estoy acá, así que muchas gracias por invitarme. No, con todo gusto y por eso estamos, sí, eso es real. Este podcast es la posibilidad de hablar abiertamente de aquellas heridas, aquellos momentos de nuestra vida que realmente nos marca, pero también reconstruye un poco y nos da esas herramientas de cómo podemos afrontar ciertas situaciones y en este caso cómo lo hiciste tú. Melissa, nos cuentas en nuestra primera conexión que tenías 17 años cuando quedas embarazada, pero ¿qué pasaba con Melissa a esos 17 años? ¿Estabas estudiando? ¿De quién te rodeabas? ¿Cómo fue esa experiencia de esa primera noticia? Bueno, sí, estaba estudiando, estaba terminando el colegio, estaba en 11. Era una niña pues muy feliz, la verdad siempre he sido muy, muy, muy feliz. Y siempre, creo que se los dije al principio, siempre anhelaba ser mamá. O sea, siempre en mi proyecto de vida estaba ser mamá. Y sabía que en algún momento iba a pasar. Inesperada porque en ese momento no lo esperaba ni lo tenía en mis planes, pero llegó y lo tomé de la mejor manera porque siempre había querido ser mamá. ¿Y estabas en compañía y contabas con la persona? Sí, sí, siempre fui una niña muy rebelde, muy, muy rebelde. Mis papás me protegieron demasiado, 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 entonces no me dejaban tener novio, no me dejaban tener amigos, no me dejaban, pero pues siempre fui rebelde, entonces miraba cómo hacer de las mías. O sea, a esa edad todavía no tenías No. el aval de tener un novio, no tenías el aval de llevarlo a casa. Sí. ¿Y en número de hermanos qué posición? Yo soy la menor, La menor. la menor de 3 mujeres. Entonces de pronto yo creo que por eso mis papás me protegían tanto.
¿Y cómo era esa relación porque no era permitida a esa edad? Sí. ¿Cómo vivieron ustedes esa relación, pues imagínate, de adolescencia? Sí, no, pues era más pues yo era en el colegio, entonces a veces tenía contrajornada, entonces me daba el tiempo de poderlo ver y todo el tema, pero pues era como pues, cositas de niñas que uno a veces no, rebeldía. Pero sí, él estuvo ahí, o sea, él siempre estuvo ahí, cuando yo me enteré, él estuvo ahí. ¿Cómo fue esa noticia? O sea, empiezas con algunos síntomas. Sí, empecé con unos síntomas y creo que en el momento como que yo decía, es mentira cuando las mamás dicen, uno lo presiente. Yo pues obviamente nunca había estado embarazada, pero yo presentía que estaba embarazada. Y me acuerdo tanto que yo estudiaba en el Prado, cerca cuando eso existía Mercadefan, por la 33. Y bajé con mis amigas, compramos la prueba y me hice la prueba en Mercadefan. Cuando yo vi el resultado, la verdad, pues, medio duro porque yo dije, o sea, pues, por mis papás. Porque yo sé que para ellos no era el proyecto que ellos tenían para mi vida. Pero en mi interior, pues yo decía, pues se me está cumpliendo algo que yo quiero ser, que es ser mamá. O sea, yo creo que en ese momento a mí me preguntaban qué profesión quería hacer, yo no tenía ni idea. Y siempre mi profesión era esa, ser mamá. Entonces en ese momento la noticia para mí fue más enfocada en mi familia, en mis papás, en mis hermanas, en el qué van a decir de mí, en el cómo me van a tratar, en si me van a apoyar o me van a dar la espalda o qué va a pasar. Y así pasó, la verdad no quise contarles a ellos en ese momento porque no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo lo iban a afrontar Sí. y asumir? Sí, exactamente. ¿Cuándo te llenas de esa valentía? No me llené de valentía. Alguien más habló por mí. Yo en mi colegio tenía un profesor en el cual pues confiaba mucho y él se dio cuenta que yo tenía algo porque yo lloraba mucho. Y le conté, él le contó a la rectora del colegio y la rectora llamó a mi mamá. O sea, lo contaron por mí. Entonces esa parte también fue como, yo tenía que haber contado, yo tenía que haber asumido de haber estado en ese momento. Pero pues las cosas se dieron así, la rectora del colegio lo contó por mí, se lo contó a mi mamá, obviamente fue muy duro. Mi papá cuando se enteró no me quería hablar. Creo que lo primero fue eso, mi papá no. Mi mamá sí, porque pues a veces las mamás cargan con esas cosas. Y así pasó, o sea, como que ya le contaron a mis familias, ya se enteraron y ya lo que yo esperaba, pues que se pusieran bravos y todo, pero pues ellos la verdad nunca me dieron la espalda. Mis papás siempre estuvieron ahí. Mi hermana también, mi hermana, la segunda, porque la primera no vive en el país. Entonces, pues siempre estuvieron ahí como familia, estuvieron para mí. Y la persona con la que yo estaba en ese momento también estuvo en ese momento. Y ya después, obviamente en el tema del colegio, ¿qué iban a decir? Yo ya estaba terminando, pero pues para mí no pasaba nada, yo podía seguir y podía terminar y ya, no era la primera ni la última que iba a pasar por eso. Pero a la semana yo empecé con un leve manchado. Yo dije, pues uno no sabe de eso. Yo me acuerdo tanto que le pregunté a mi mamá y ella me dijo, no, eso es normal. Yo, bueno, listo, no pasa nada. Al día siguiente seguí y tuve mucho dolor. Me acuerdo tanto que me fui con mi mami para urgencias. Entré a urgencias y desde ahí empezó mi choque con los médicos. Esa vez me acuerdo tanto que me hicieron una ecografía y el doctor me preguntó como, ¿usted está embarazada? Yo le dije, sí, doctor, claro que sí. Y la respuesta de él fue, pero estaba, porque ya no está. Ya no tiene nada. Ya le doy orden de salida y se puede ir para su casa.
Todos tenemos una historia por contar y la tuya podría hacer la diferencia. En Blanco Negro no tenemos barreras, puedes compartirla y conectar en un espacio seguro junto a nosotros. Ingresa a www.blanconegro.com.co, haz clic en el botón, cuéntanos tu historia, diligencia el formulario con tus datos y podrás allí escribirnos tu historia. Si necesitas adjuntar algún documento, audio o video, podrás hacerlo. Una vez esté listo, dale clic en enviar y nosotros nos comunicaremos contigo. Hablar sana y sabemos que tu experiencia podrá ayudar a alguien más. En ese momento creo que esas frases o esas palabras para una persona que lleva una semana de haberse enterado no son las mejores. Para mí fue muy duro. La verdad, yo en ese momento no sabía que tantas mujeres pasan por esto todos los días. Yo pensaba que era estar embarazada y ya era todo felicidad y todo, y terminaba el embarazo, tenía mi bebé y ya. Pero no habían las posibilidades el que esto pasara. Y más que me dijeran algo así. Ahí fue pues un choque para mí muy duro. Yo salí y le dije a mi mamá, la persona con la que yo estaba en ese momento estaba ahí. Me acuerdo tanto que mi mamá lo que hizo fue pelearle a él por el verme sufrir a mí. Pero creo que más él o yo o alguien de mi familia, creo que fueron las palabras tan fuertes que dijo el doctor. Porque donde yo hubiera sido una jovencita en la que yo no quisiera un embarazo o no quisiera un hijo para mí en ese momento, a veces uno dice pues lo toma bien, pero yo anhelaba ser mamá. O sea, yo amaba ser mamá, yo quería ser mamá, y eso para mí fue durísimo. Durísimo, durísimo. Obviamente pues mi relación con esa persona terminó ahí, porque pues él se sintió culpable y pues decidió como alejarse. Entonces fue más duro para mí, porque me quedé sola afrontando ese dolor. Mi familia estaba, pero, o sea, siempre estuvo, la verdad, siempre he tenido a mi familia ahí. Pero creo que fue como, ya lo perdió. Bueno, ya, no pasa nada. No sabían Ya. cómo acompañar. Yo al otro día, a los 2 días ya yo estaba en el colegio estudiando, normal, no pasaba nada. Pero nadie sabía qué pasaba cuando yo entraba a mi cuarto. Que era cuando yo lloraba, cuando yo renegaba y le peleaba a Dios de por qué a mí. Uy. De por qué a mí si yo sí quería, o sea, porque para mí era, o sea, muy duro, en serio, darme cuenta de que en serio muchas personas son tan, no sé cómo decirlo, pero yo sí anhelaba, o sea, sí quería esto, porque me quitaban esa posibilidad. Entonces, y más de la manera del impacto. Y más de la manera, que lo dicen, o sea, como me dicen, no, ya no tienes nada, váyase para la casa. Ese fue mi primer choque y fue muy, muy fuerte. A pesar de que yo tenía, lo que te digo, tenía 7 semanas, como que no había un proceso tan largo, no lo había sentido, porque a veces dicen, no, yo me acabo de enterar, yo llevaba una semana de haberme enterado, pero yo ya me veía con mi bebé y todo, y pues la verdad fue algo muy difícil. Y en ese momento no hubo tampoco pie para vivir un duelo. Uh-huh. Y si bien lo que tú dices, la familia siempre ha estado ahí presente para ti, pero tampoco no sabían cómo acompañar ese proceso, cómo acompañarlo, y muchas veces lo que pasa en esos momentos es mejor hagamos que nada pasa, sí. ¿Sabes? Sí, y total. Continuemos, y por eso tú retomas a los 2 días uh-huh. de haber vivido esta situación tan impactante, como sigue la vida normal, sí, para poder avanzar, que es lo que en ese momento creías que era como lo mejor. uh-huh. En esos días posteriores tú retomas el colegio.
Hay momentos muy difíciles, como tú lo dices, el llegar a casa, en mi privacidad, en mi entorno seguro que era tu habitación, vivías esos momentos complejos de esas preguntas y esos cuestionamientos, pero ¿cómo se fue desarrollando eso posteriormente? ¿Cómo logras tú en esa soledad ir desarrollando tus herramientas para poder quizás dejar atrás, no olvidar, sino dejar atrás y poder seguir avanzando? ¿Qué sientes que contribuyó y más a esa edad tan joven? Sí. 17 años, estabas muy joven y con tantas cosas que nos pasan también a esa edad. Sí, yo creo que en ese momento me enfoqué en terminar el colegio, tratar de ocupar mi mente en otra cosa, en no estar pensando en lo que había pasado, en qué hubiera pasado si no. Y me enfoqué en eso, en terminar el colegio. Y me acuerdo tanto ahorita que me dices, yo volví 2 días después y eran las interclases de mi colegio. Y tuve que bailar como si nada hubiera pasado y estar feliz y todo. En parte a veces pienso como que me ayudó porque pues como que me enfoqué en otra cosa, pero es muy difícil darme cuenta hoy en día que, o sea, eso fue como si nada hubiera pasado. O sea, fue como, ¿no? Como me dio una gripa y me pasó la gripa y ya, sigue tu vida normal, nada más pasó. Entonces, en ese momento yo la verdad me enfoqué en el colegio, terminé el colegio y ya pues lo siguiente era entrar a la universidad. Pero mi mente seguía pensando en ser mamá. O sea, siempre lo tuve ahí, siempre, siempre, siempre. En esa primera pérdida que tienes, ¿había un nombre? ¿Tenías o pensaste algún nombre posteriormente o antes? No, en ese momento no. Después sí pensé mucho en el nombre Jerónimo, porque no sé por qué, siempre pensé que era un niño, siempre lo pensé. ¿Lo sentías así? Sí, Es? siempre, siempre lo sentí. Eh, y hoy en día pues creo que ese fue el nombre que le di a él, Jerónimo. sí. Ese nombre, ahí que está mi esposo también, es uno de los nombres que genera una conexión desde el principio. También pensé mucho en ese nombre, es un nombre maravilloso. Y tiempo posterior lo pensaste y así es. Entonces, ese instinto que uno tiene como madre y lo que tú decías desde que me di cuenta, hay algo que dicen que uno siente que está, es porque es, y lo mismo en saber que era un niño, es porque así realmente es, no cabe duda de eso. Y entras a la universidad con ese mismo pensamiento Sí. y eso desde siempre de quiero ser mamá, quiero ser mamá. Y entras a estudiar ¿qué, Melissa? Yo entré a estudiar ingeniería industrial en la Santo Tomás. Contenta, o sea, escogiste Sí, la carrera, querías. sí, sí, me gustaba, me llamaba la atención, la universidad pues me gustaba. Eh, y empecé la universidad, yo la verdad no, porque me decían como no, toma un descanso del colegio y no, yo ya quería en la universidad. Eh, pues tenía amigos, ya tenía mi pareja ya en la universidad. Yo antes de entrar a la universidad, un poco antes de entrar a la universidad lo conocí a él y en la universidad pues eh, empezamos como tal, como la relación. Ya esa era una relación ya aprobada Sí. por la familia. Sí. Sí, fue aprobada por la familia. Bueno, sí. Mi mamá no lo quería mucho, no lo quiere mucho. Pero sí, o sea, pude llevarlo a reuniones familiares. Era una relación muy loca porque él es primo de una prima mía, pero los dos no somos primos. Entonces todo el mundo era como, era muy extraño. Pero sí, yo pues era como lo que yo también anhelaba del poder llevar a mi pareja a una reunión o
Compartir en la parte Compartir, social sí. también. No todo tiene, pues no todo a escondidas es muy feo. O sea, no. Y iniciamos la relación, yo inicié la universidad, la verdad me gustaba mucho, eh, pero después de un tiempo quedé embarazada nuevamente, que es mi segundo bebé. Y ahí voy con lo que te digo de uno siente cuando está embarazada. Yo me hice 4 pruebas de embarazo, todas me salieron negativas, pero yo decía, no, yo estoy embarazada, yo sé que yo estoy embarazada. Ahí también fue ese sentir, pero Sí, no tenías no, ningún no nada, todo estaba bien, porque yo lo ningún sentía, o sea, yo síntoma, decía, yo sí. estoy embarazada y yo estoy embarazada. A la quinta de prueba de embarazo, supe que estaba embarazada. Y esas 5 pruebas fueron pruebas De de droguería, sí, droguería. todas, todas. Ya a la quinta, pues sí me hice la de droguería y la de sangre. ¿Y en qué tiempos te hiciste las pruebas? O sea, ¿fueron pruebas seguidas Sí, o yo esperabas creo que 15 en un días, mes me 20 días? hice las 5. Sí, sí, eso fue seguido porque yo decía, o sea, yo Estoy. sé que estoy embarazada. Eh, Cuando te enteras por segunda vez que estás no, embarazada, ¿cómo impacta esa noticia ya en no, la universidad, ya con sí. un novio que aceptaban pues socialmente? Para mí fue una felicidad enorme, pero también como una angustia de que no sabe uno qué va a pasar. Eh, a mí la verdad, así suene como feo, la universidad era lo que menos me importaba en ese momento. Entonces, pues sí pensé en mis papás y dije como que otra vez las cagué, porque a veces uno dice eso, las cagué, pero, pero para mí era, o sea, una felicidad enorme. Y la pareja con la que estaba en ese momento, pues lo afrontó, o sea, bien, para él no, tampoco lo tomó mal ni nada. Eh, sí, sí fue duro porque yo me demoré mucho en contarlo, porque me daba miedo. Ya fue mi hermana mayor, la que te digo que vive fuera del país. Ella me iba a pagar la universidad, me iba a seguir pagando la universidad. Y yo no tenía cara de decirle, págame la universidad si estoy embarazada. Entonces me tocó contarle a ella y ya ahí se enteró toda la familia. Eh, y ahí inició como un cambio de vida para mí enorme, porque yo siempre he sido con mis 3 hermanas, mis papás, la verdad, gracias a Dios nos han dado todo, o sea, hemos tenido una vida muy, muy, muy bonita gracias a ellos. Eh, pero ahí parte mi vida en dos, porque en ese momento ya yo me fui a vivir con él solos a una habitación, dormíamos en un colchón inflable, no teníamos ni ganchos para colgar la ropa, pero, pero creo que ahí como que me ayudó a forjar lo que hoy en día soy y lo agradecida que soy con mis papás, de que en ese momento me dieron todo. Lo que te digo, mi pareja tomó muy, muy, muy bien el tema del embarazo. Empezó a buscar trabajo, pues porque yo como iba a trabajar, no podía. Y la verdad nunca lo había hecho, o sea, nunca. Eh, y mi embarazo, a pesar de que fue un embarazo duro en el tema de que pues obviamente económicamente no estábamos bien, pero, pero a mí nada me importaba. Yo amaba estar embarazada y el darme cuenta que pasaron 7 semanas y mi bebé estaba bien. Y fueron pasando los meses y todo estaba bien, todo estaba bien, todo estaba bien. Eh, para mí eso era perfecto. Y ya cuando él nació, me di cuenta que lo que yo tanto anhelaba era la mayor felicidad de mi vida. O sea, como que rectifiqué que sí era lo que yo quería. De que tener a mi hijo era lo mejor que podía tener en mi vida. Eh, Juan nació un 5 de enero. Uy, y ese día cambió mi vida completamente.
porque mi hijo me ha ayudado en tantos momentos difíciles, él ha estado ahí conmigo. Pero también él me ha dado tantas alegrías. Juan nació súper bien, Juan ha sido un niño súper sano, súper sano. Gracias a Dios, no he tenido como ningún problema con él en cuanto a la salud. Y pues después de que él nació, todo estuvo pues bien, ya todo fue cambiando, ya no vivíamos en una habitación, ya teníamos como un apartamento, como cositas, la familia nos iba regalando una o que otra cosa, mis papás la verdad siempre estuvieron ahí, siempre. Cuando nace Juan es que reafirmas Sí, ese deseo total. de ser madre. Y vuelvo un poco atrás, tú dices, habían miedos. Cuando pasa la semana 7, ¿ese miedo se va o es un miedo que te acompaña todo el No, embarazo hasta el nacimiento? no, es un miedo que se va. O sea, yo con mi primer embarazo, mi primer bebé, yo tuve una ecografía, la primera, pero se veía, era una cosita mínima. Yo con Juan, ya con la primera ecografía en la que se veía completamente formado, ya yo dije, aquí fue. Y no tuve más pensamientos en todo el embarazo. O sea, para mí todo el embarazo fue súper tranquilo. Siempre pues pensé que todo iba a salir bien y así salió. Entonces como que sí no fue tanto como en vivir un embarazo angustioso, no. Más adelante sí. Pero con Juan no, la verdad que no. ¿Y qué edad tiene Juan? Juan tiene 12 años. 12 años. Sí. En Colombia, miles de mujeres atraviesan el duelo gestacional y perinatal en silencio, sin información clara, sin acompañamiento emocional, sin un espacio seguro para llorar. ¿Qué pasa en la mente de una madre cuando pierde a su hijo? A veces la rodea la culpa, otras el vacío, casi siempre una soledad profunda que nadie más parece notar. ¿Nos cuentas un poco de cada una de las historias de tus hijos, de Jerónimo, de tu hijo, que te decía yo también, que tiene la misma edad de Misalo, 12 años? Recuerdo mucho nuestra conversación cuando nos hablas que 2 años posteriores también quedas embarazada de Jacobo. Esta historia y Jacobo ha sido un proceso para ti, Melissa, nos lo compartías, que ha sido una de las cosas más fuertes y los procesos más dolorosos que has vivido. Pero me gustaría que nos llevaras tú en ese momento, 2 años después, decides volver a ser madre, pasa de manera sorpresiva. ¿Cómo lleva a Jacobo a tu vida o a la vida de ustedes en ese momento? Jacobo llegó de sorpresa. La verdad no lo teníamos planeado, ni mi pareja ni yo. Pero ya los dos pues estábamos estables económicamente. Él tenía su trabajo, yo también. Y me enteré igual. Ese pálpito de mamá que no falla. Recuerdo tanto que me hice la prueba cuando estaba trabajando. Yo trabajaba en la empresa donde era prima y me hice la prueba ahí. Y cuando me enteré, ay no, fue una felicidad enorme, enorme, enorme. Yo me enteré, le conté. Me acuerdo tanto que llamé a mi mamá a contarle. Ella también se puso muy contenta. Y le conté a mi pareja. La verdad lo tomamos de la mejor manera. Inicié todos los controles prenatales y todo el tema. Todo iba bien, relativamente bien, hasta que a la semana 12 a uno le hacen una ecografía que se llama translucencia nucal. Esto es para detectar algún síndrome, alguna malformación, algún tipo de enfermedad o demás.
Pero recuerdo tanto que esta ecografía me tocó irme a hacer sola, y yo entré a la consulta pues esperando ver a mi bebé, que todo estuviera bien. ¿Ya habías tenido ecografías previas? Sí, 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 ya había tenido una antes, pero pues esta era como enfocada en lo de pues mirar si tiene algún síndrome o el tema. La verdad no sabía mucho en ese momento, y me empezaron a hacer la ecografía. No sé, fueron 5, 10 minutos de silencio incómodo porque el doctor no decía nada y él solo miraba la pantalla. Cuando me dijo, hay algo mal, tienen que hacerle otra ecografía para descartar. Me dijo, pero hay algo mal en la cabeza del bebé. Pues ahí pues yo dije, nada, pues mirar a ver qué es. La verdad nunca pensé que fuera algo como lo que fue. De ahí salí, le conté a mi pareja, le conté a mi mamá, pero pues la verdad es que yo creo que ninguno se imaginaba lo que iba a pasar. Ese mismo día, en la tarde, nos fuimos a hacernos la otra ecografía, que esta ecografía la hacía un perinatólogo. Me acuerdo tanto que me la hice en la clínica San Luis. Ingresé en esa ecografía, sí estuve con mi padre. Él entró conmigo y el doctor empezó a hacer la ecografía y me dijo que mi bebé venía con una malformación incompatible con la vida. Encefalocele occipital gigante se llama. Mi bebé no traía cráneo, esta parte no. Su carita llegaba hasta acá. Y su cerebro crecía en la parte de atrás de la cabeza. Él me dijo eso y yo dije, pues no importa. Yo igual lo voy a amar y lo voy a cuidar. No pasa nada. Y él en ese momento me dijo que no había posibilidad de que él naciera. Y que por él tener una malformación incompatible con la vida, yo me podía realizar un aborto voluntario. Él en ese momento me dijo como, ya puedes irte para urgencias, solicitarlo y se lo van a hacer, no pasa nada. Yo siempre, desde que tengo uso de razón, mi familia es demasiado católica. Y mi respuesta en ese momento fue no, yo voy a orar y todo va a pasar y todo va a estar bien, y en unos días que yo venga a hacerme una ecografía era todo mentira y todo va a estar bien. Y el doctor me dejó ahí abierta la posibilidad de realizarme el procedimiento si yo quería, y si no, voy a seguir con el embarazo. En ese momento fue la verdad una noticia muy fuerte para todos, para mi familia, para mi pareja en ese entonces, para mí. Y una semana después me ve otro doctor. Pides como una segunda opinión. Sí, querida. porque yo decía, o sea, no, o sea, es que no entendía, aparte que para mí era un nombre súper extraño, porque nunca había escuchado algo así. Fuimos donde el doctor, en esa fui con mi mamá, y yo entré y el doctor empezó a hacerme el examen, la ecografía y todo, y me dijo no, me dijo lo que el bebé tiene en la cabeza está creciendo. Y él me dijo una frase que marcó mucho la decisión que yo tomé en ese momento, porque él me dijo que no, o sea, no había posibilidad de que el bebé naciera, o sea, no había forma. Si él nacía, respiraba y ahí quedaba, porque lo que él tenía era muy grave. Y él me dijo esta frase que puedes volver a ser mamá, pero tu hijo no va a volver a tener una mamá. Y ahí tuve que tomar la noticia más fuerte de mi vida. La decisión más fuerte, claro. La decisión, perdón. Porque es duro decir como no, sí, acabemos con lo que está pasando en este momento. Pero el doctor en ese momento me hizo pensar mucho en mi hijo, en que yo tengo un hijo acá y que él depende mucho de mí. Era un bebé, Juan tenía 2 años. Que tu vida también estaba en riesgo. Exacto, sí, él me dijo, o sea, si yo seguía con el embarazo, si continuaba con el embarazo,
ya mi vida se estaba poniendo en riesgo. Entonces yo tenía que hacer algo sí o sí, ya. O sea, yo no podía esperar, porque había pasado solo una semana y lo que el bebé tenía había crecido. Entonces, si yo seguía esperando, iba a ser mucho más complicado. Entonces, ahí tomé la decisión. eh, de ahí me fui a urgencias. Yo la verdad pensé que eso era como el doctor anterior había dicho, que no, tú vas y ya, eso lo hace. No, Y en ese momento te acompañaba tu mamá. sí, mi Y mamá. ella cómo asume también toda esa información como madre, como abuela también. Yo siento que para mi mami fue muy duro, pero ahorita pensándolo, mi mami fue muy fuerte para mí, porque ella siempre estuvo ahí como dándome la mano, como, mamita, esto ya va a pasar, mamita. Pero fue muy fuerte. En serio que no me había puesto a pensar en mi mamá. Pero en ese momento ella fue muy fuerte para mí. Pero yo sé que a ella le dolió en el alma, porque no hay cosa que ella más ame que a sus nietos. Y para ella fue muy difícil verme ahí sufrir de esa manera y sabiendo lo que venía. Y esa decisión, cuando sales ya de esa segunda opinión, la consultas con tu pareja, es una decisión que tomas tú sola. La verdad fue una decisión que tomé en el consultorio con mi mamá. Pero pues obviamente yo salí y lo llamé a él y le comenté lo que estaba pasando. Y recuerdo tanto que el que me acompañó a urgencias fue él. Yo estaba con mi mamá, pero él llegó a urgencias y él fue el que me acompañó a ir a urgencias. Pero como tal la decisión la tomé yo. Ya él estuvo en urgencias conmigo y lo que te digo, yo pensé que eso era llegar y hacían lo que tenían que hacer y ahí. Y no. Recuerdo tanto que yo llegué, fue en la Chicamocha. Me revisaron en el triaje, me revisó un doctor. Yo llevaba mi carpetica, como todas las embarazadas, llevaba mi carpetica y él lo que hizo fue nosotros recibimos estos documentos, se pasan a un comité médico y ellos deciden. Eso te explicaron. Sí, ellos deciden. Si ellos te ven acta para hacer el procedimiento, lo hacen. Si no, no. Interactuar con nuestro contenido es la mejor forma de apoyarnos. Por eso hoy te invito a que te suscribas, comentes y compartas. Si en algún momento nuestras historias han resonado en tu vida, es la mejor forma de acompañarnos. Entonces, hasta ahí. Yo dejé los papeles y me fui para mi casa. Y recuerdo tanto que ay, yo quería que nunca me llamara. Yo quería que esa llamada nunca llegara. Y recuerdo tanto que estaba trabajando, pasó una semana después de eso. Y yo estaba trabajando y me llamaron al trabajo. Nada, yo contesté y lo que me dijeron fue, había salido apta, me iban a hacer el procedimiento, tenía que estar al día siguiente a las 7 de la mañana. Mi pareja en ese momento no estaba, él estaba por temas de trabajo, estaba fuera de la ciudad. Otra vez me tocó afrontar todo sola. Yo le conté a mi mamá y pues ella me dijo, nada, pues yo voy con usted y la acompaño. Y estoy ahí. Para mí fue demasiado duro saber que al día siguiente ya no iba a tener a mi bebé. Ese día recuerdo tanto que terminé de trabajar y yo no quería que las horas pasaran. Ese día me quedé donde mi mamá porque yo necesitaba que al día siguiente alguien estuviera al pendiente de Juan. Porque yo no sabía cuánto tiempo me iba a quedar en la clínica, no sabía cómo era todo. Entonces lo dejé ahí y me fui con mi mamá para la clínica. Esas horas antes pasa por ti, Melissa, la duda. Tratas de replantear y de dudar, ¿será que realmente voy al día siguiente? ¿Cómo son esas horas antes a llegar al procedimiento? Yo creo que son momentos
de muchos interrogantes, de preguntarme, ¿y si no lo hago, qué pasa? ¿Y si no voy? ¿Y si no lo hago? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Y si lo hago, cómo va a ser todo? ¿Lo compartías con alguien? No, no, nada. Nada, yo la Sola verdad, tú llevando sí, el yo proceso. la verdad recuerdo o sea, a mí me llamaron normal, yo seguí trabajando normal, pero en mi cabeza era, mañana qué va a pasar, lo voy a ver, no lo voy a ver, cómo va a ser todo. Y lo que te digo, yo no quería que llegara ese momento. Antes de irnos para la clínica, recuerdo tanto que entré al baño donde mi mamá y lloré como nunca, porque yo sabía que yo salía de ahí con mi bebé en la barriga, pero yo volvía solo. Entonces para mí fue muy fuerte salir, arreglarme ¿Lo ves? para ir a eso, o sea, y yo salí de ahí, llamé a mi pareja, porque pues él no estaba. Yo siento que a él para él fue como algo normal, porque él ni estuvo ni intentó estar en ese momento para mí. Yo llegué a la clínica, tuve que esperar mucho tiempo para que me atendieran, mucho tiempo ahí en la sala de esperas. ¿Horas? Sí, sí, porque yo llegué como a las 7 de la mañana, me pasaron casi como sobre mediodía. Y ahí empieza un momento horrible, horrible porque yo veía llegar a mamitas, veía salir a mamitas con sus bebés. Y la gente lo mira a uno muchas veces y no saben uno para qué va. Yo hubiera deseado haber ido por una gripa, no para lo que fue. Ya sobre mediodía me pasan. Mi mami se estuvo hasta ese momento porque ya no la dejaron ingresar. Allá todo lo que le dijeron fue, esté pendiente de su celular, cualquier cosa se le llama. A ti y a tu mamá en esas horas previas no les explican, No, no les dan una guía, un nada, acompañamiento del proceso que nada. iban a hacer. Fue como si tú fueras a urgencias. Tú vas a urgencias y esperas en la sala de espera que te pasen al triage, que te pasen a lo uno, a lo otro, pero nadie te dice, va a pasar esto, se va a demorar. No, nada, nada. Allá lo único que le dijeron fue, tiene que quedarse acá afuera, no puede ingresar, cualquier cosa le avisamos al celular. Y así fue. Yo ingresé sola e ingresé a la sala de partos. Todos tenemos una historia por contar y la tuya podría hacer la diferencia. En Blanco Negro no tenemos barreras, puedes compartirla y conectar en un espacio seguro junto a nosotros. Ingresa a www.blanconegro.com.co, haz clic en el botón, cuéntanos tu historia, diligencia el formulario con tus datos y podrás allí escribirnos tu historia. Si necesitas adjuntar algún documento, audio o video, podrás hacerlo. Una vez esté listo, dale clic en enviar y nosotros nos comunicaremos contigo. Hablar sana y sabemos que tu experiencia podrá ayudar a alguien más. Cuando ingresé ahí, la verdad, yo iba perdida. Yo no sabía cómo era todo, cómo era el procedimiento, cómo iban a hacer, si iba a sentir, si me iba a dar dolor, nada. Y empiezas tú a preguntar. Y sí, exacto. Entonces me pusieron en una camilla. Recuerdo tanto que al lado mío tenía una chica joven también. Ella era como yo, de la misma edad, con dolores. Ella iba a tener a su bebé ahí al lado mío. Recuerdo tanto que me sentí como, no sé si suene feo, pero me sentí como el payaso del circo. Porque yo entré a la sala de partos, todos los doctores me miraban
Y yo escuchaba como ellos susurraban, es ella. A ellos la que... Fue horrible. A mí me pusieron en la camilla y lo único primero que me preguntaron fue con quién vienen. Yo le dije con mi mamá. Ah, es que la necesitamos porque necesitamos que compre unas pastillas. Y yo, la llamaron, mi mami entró, creo que fue la única vez que entró. Le indicaron qué pastillas eran. Recuerdo tanto que mi mami preguntaba, pero ¿qué le van a hacer? ¿Para qué son? No, necesito que las traiga ya. Sin Entonces ninguna explicación. mi mami se fue, las compró y las trajo. Nuevamente ya las entregó y dijo, ¿para qué son? No, es que, y la sacaron. Pero nadie le dijo, va a pasar esto, esto y esto y esto. No. Después de que ella sale, a mí el doctor me dice, estas pastillas son para colocárselas. El procedimiento normalmente puede durar 3 días, puede durar menos, puede durar más. Toca que espere. Acuéstese. Y ya. ¿Y cómo colocan las pastillas? Las introducen como un óvulo y ya. O sea, que podías durar de horas a 3 días en la clínica. Sí, incluso hasta más de 3 días. Entonces, eso fue lo que me dijeron, acuéstese y ya. No se puede levantar, tiene que estar acostada todo el rato. Si se va a levantar, tiene que avisar. Yo qué. Me colocaron las pastillas a las 3 de la tarde. Recuerdo tanto que a las 3 de la tarde. Y como que nada pasaba. O sea, como que No nada sentías pasaba, nada. nada. Sí recuerdo tanto y tengo muy presente la niña de al lado. Porque esa mujer, o sea, la tenían en cuclillas, con dolores. Entonces yo era enfocada en ella en ese momento. Ya como a las 11 de la noche, más o menos, yo empecé a tener contracciones. Muy, muy, muy fuertes. Casi 8 horas después. Muy fuertes. Recuerdo tanto que yo tenía pancita, pero pues no era muy grande. En ese momento tenía 16 semanas. No era muy grande. ¿Como 4 meses? Sí. Pero pues yo tenía pancita y recuerdo tanto que como yo estaba acostada boca arriba, cada vez que yo tenía una contracción, mi pancita se contraía y se veía la silueta de mi bebé. Entonces yo mandaba las manos acá y yo lo sentía. Y para mí era muy duro porque yo no sabía si él estaba sufriendo. A mí nadie me explicó que esto me iba a pasar. Recuerdo tanto que yo no hacía más sino decirle a los doctores, ¿qué me pasa? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué? Nada. Eso sí llegaban practicantes y lo miraban a uno y lo examinaban y todo, pero nadie me decía como, esto es normal, va a pasar esto, nada. Esa noche fue muy difícil porque tuve muchísimas contracciones. Y más que el dolor era la impresión que yo sentía cada vez que me daban una contracción y sentía a mi bebé. Había un solo doctor, ya pues era de noche, pero había solo un doctor como al pendiente, pero él estaba en una camilla durmiendo mientras yo me quejaba del dolor. Esa noche no me hicieron nada más, nada más. Y a las 6 de la mañana yo me levanté. Recuerdo tanto que llegó una enfermera y me preguntó como, ¿cómo estás? Yo alcé la sábana. Cuando yo alcé la sábana, toda la camilla estaba llena de sangre. Toda. Y ella me dijo como, ay no, usted está muy sucia, párese y vamos y la llevo al baño, se baña, se cambia y se baña, se limpia y vuelve y se viene y se acuesta. Yo, bueno, listo. Ella me ayudó a ir al baño, yo me senté, ella cerró la puerta. Cuando yo me senté, yo iba a orinar. Y cuando yo me senté, sentí como algo salió de mí.
Yo agaché la mirada y yo vi a mi bebé colgando. Y mi reacción fue como pedir ayuda, porque yo no quería que él se cayera, que él se lastimara, o sea, no quería que nada le pasara. Cuando yo empecé a gritar, llegó el doctor y llegó una enfermera. Y ella, no, levántese, no pasa nada. Yo, no, pues que si se lastima. No, levántese, eso no va a pasar nada. Yo me levanté. Cuando yo me levanté, pues obviamente, él cayó. Eh, Cuando él cayó, la enfermera lo cogió. La verdad es que yo nunca, como que yo no quería verlo, porque yo sabía que iba a ser como más duro para mí. Pero cuando ella lo alzó, ella me dijo como, mamita, ¿usted sabía que él tenía labio leporino? Yo no sabía. Pues yo me volteé y ahí ella me lo pasó. Ella me lo pasó y yo lo tuve ahí en mis manos no sé cuántos segundos. Pero yo sé que él estaba vivo porque él se movía. Cuando ella me lo pasó, yo la verdad empecé a mirarlo. Y para mí fue muy impresionante ver, o sea, uno piensa que esas semanas no hay nada. Y mi bebé tenía sus piernas, tenía sus manos. Para mí eso fue muy duro, de verlo, de tenerlo en mis manos, de ver que él estaba formado. Para mí eso fue, no duró mucho y murió de mis manos. Después de eso, la enfermera lo cogió y lo echó en una bolsa de basura. Delante tuyo. Sí, sí, delante mío. Y ya, ella me dijo como ya, eh, se puede ir a la camilla y ahorita viene el doctor para terminar de realizarle el procedimiento. Me acuerdo tanto que me acosté en la camilla y yo solo veía cómo ella pasaba con la bolsa de un lado para el otro. Y mientras yo sufría por ver cómo ella llevaba a mi bebé en una bolsa de basura, había una mamita al lado mío teniendo un bebé. Yo creo que ese tipo de procedimientos no deberían, o sea, no deberían pasar en un mismo lugar, porque uno está pasando por algo muy duro. Y es muy difícil como es escuchar el llanto de un bebé que no es el tuyo. Yo creo que yo anhelaba que ese llanto fuera el de mi bebé. Nada, después se lo llevan a él, la verdad. Yo lo vi en la bolsa. eh, lo vi en la bolsa y después pues ella se llevó la bolsa, no sé para dónde, pero cogió y se lo llevó. A mí me realizaron como una limpieza después. Me sedaron para realizarme ese procedimiento. A mí en ese momento no me dieron tiempo ni de llorarlo. Me dijeron como no, váyase para la camilla, ya listo, pasaron la bolsa. Ah, ya llegó el doctor. Me sedaron, me durmieron, me hicieron el procedimiento y yo me levanté. No sé cuántas horas después, yo creería como unas 2 horas después. Me levanté, ya cuando se dieron cuenta que yo estaba bien, o sea que ya me había pasado como el tema de la anestesia y eso. Listo, ya firmamos orden de salida. Vistas y ya, afuera la está esperando su mamá. Chao. Vayas. Y tú preguntas dónde está tu bebé. En ese momento, no. La verdad, en ese momento, Estabas es que en hasta ese ahora momento, procesando en ese todo momento lo que yo, estaba pasando. es que mira que si tú me preguntas ahorita, yo digo, o sea, yo hoy en día digo, ¿en serio eso me pasó a mí? Porque es muy duro, o sea, en serio, yo me pongo a pensar y digo, o sea, yo tuve a mi bebé en un baño, mi bebé murió en mis manos
y una enfermera lo echó en una bolsa de basura. Y en ese momento yo, o sea, no pensaba en nada, yo quedé como, no, a mí me dijeron, me levanté, me examinaron, me dijeron, no, ya se puede ir. Y yo solo hice caso. Y ya. O sea, nunca hubo un, está bien, se siente bien, necesita algo. Es que ni siquiera necesita a su familiar. Nada, nunca hubo una pregunta de esas. Lo que cuentas, no hay respeto, no hay humanización, no hay acompañamiento. Esto abre el debate muy amplio a cómo realmente funciona el sistema de salud, porque el sistema de salud no está preparado para las pérdidas, para la muerte, está preparado para la vida. Y cómo viven las mujeres que pierden sus bebés, son hijos, son madres, cómo hay un cierre, porque dónde está la humanización, dónde está el apoyo integral de un sistema, mínimamente un acompañamiento psicológico en ese momento, mínimamente necesitas a tu familiar, quieres que te haga compañía, si bien el sistema no da abasto, los espacios, lo que tú dices, si bien sabemos que todos los días, así como nacen personas, mueren, porque en un mismo espacio abre ese cuestionamiento, porque no en espacios distintos, quizás un poco más de respeto con esa madre que pierde a su bebé y lo deja a uno con un nudo en la garganta, de cómo miles de mujeres pasan por una situación que dices tú, llega un momento de sentir como si fuese una historia de otra persona, ¿sabes? Como lo hacemos psicológicamente, salirnos un poco y quizás pretender que no pasó y no me pasó a mí. Solamente al contarlo me doy cuenta que realmente me pasó, Eso. que viví eso. Y lleva ese cuestionamiento si realmente como sociedad, si realmente como sistema integral de salud estamos preparados para la pérdida. Si bien hay una ley que es la 2310 y se ha desarrollado para brindar un sistema integral, nos damos cuenta que a veces el papel aguanta bastante, ¿no? A veces las leyes, la legislación y cómo se desarrolla está parametrizado, pero realmente se lleva a cabo. Y acá, con tu historia, es una muestra No. de no. Realmente no se lleva a cabo. Realmente el cómo se siente una mujer en esa situación y cómo es el acompañamiento posterior. ¿Recibes ayuda posterior? No. De un seguimiento, de cómo estabas, qué necesitabas. No, es que ni incapacidad tuve. No, ya ahí me dieron salida, yo me fui. Me acuerdo que mi mamá me estaba esperando allá afuera, salí. Ella me preguntó como, ¿qué pasó? Yo la verdad le conté como muy por encimita. Nos fuimos para la casa. Recuerdo tanto que mi hermana en ese momento estaba pasando por un momento también complicado. Ella había perdido también un embarazo. Entonces, yo la verdad no quise llegar a mi casa como a llenarlos de todo lo feo que yo he vivido, porque ellos también estaban pasando por algo duro. Recuerdo que ese día llegué, mi cuñado me preguntó como, ¿qué pasó? ¿Cómo fue?
le conté por encima y ya. ¿Y físicamente cómo te sentías? Es que yo siento que yo en ese momento estaba como que no sabía, o sea, Desconectada, sí. como que no sabía lo que estaba pasando, no entendía nada. Eh, y pues vuelvo y digo, no quería llenarlos a ellos de, ya yo lo he vivido, ya con que yo lo viviera bastaba y ya no quería que nadie más sufriera o viviera cosas feas por eso. Así lo sentías en Sí, ese momento. así pasó. Recuerdo que mi pareja llegó a los 2 días, al otro día de que pasó. Yo me estuve unos días con mi mamá, luego me fui para la casa. Yo a los 2 días ya tenía que estar trabajando. Y eso porque en el trabajo me dieron un día más, porque a mí no me dieron incapacidad, a mí no me dieron nada, nada. Entonces, pues obviamente yo tenía que seguir trabajando. Recuerdo tanto que yo trabajaba por cabecera y yo vivía en Piedecuesta. A mí igual me dolía, como unos cólicos, pero un poco más fuertes. Yo tenía que subir escaleras en mi trabajo y todo, y yo decía como, o sea, esto no puede ser real, o sea, yo no puedo estar pasando por lo que pasé y acá como si nada, o sea, como si nada pasara. Yo no Que tuve habías incapacidad. acabado de Sí, tener. yo no tuve incapacidad, no tuve nada, o sea, nada, normal, o sea, es como si me hubieran sacado una muela y ni siquiera, a veces cuando uno le sacan la muela le dan incapacidad, no, nada. Yo la verdad seguí mi vida. Tú no hablas en el trabajo, no No, decides. no, nada. Creo que me preguntan, yo trabajaba en una empresa de mi prima, la Ellos verdad, sabían sí, lo que claro, había ellos pasado. sabían lo que había pasado. No lo recuerdo en este momento, pero pues supondría que yo en ese momento les conté cómo había pasado, pero por encima. Yo la verdad a muy pocas personas me senté a contarles, pasó esto, así de la manera en la que pasó. Porque pues yo decía, ¿para qué? O sea, el que yo les cuente cómo pasó, cómo lo viví, no me va a devolver a mi bebé. Entonces, no. Yo seguí trabajando normal y unos días después de yo haber salido de la clínica, como lo que tenía mi bebé era como algo raro, por decirlo así, a él tenían que hacerle un tipo de estudios que se llama una patología para revisar exactamente qué era lo que él tenía. A mí me llegan esos estudios, recuerdo tanto que a mí me llegan unos sin la hoja final, pero yo tenía un familiar y ella me los envió completos con la hoja final. Y la hoja final eran fotos. Cuando yo revisé todo, pues mi bebé tenía encefalocele occipital gigante, tenía labio leporino completo, eh, tenía un problema en el pie, que es, no sé cómo es el nombre médico, pero le dicen pie silla mecedora. Tenía esas tres cosas. Y al final, cuando yo vi la foto, o sea, yo veía la foto y no era lo que yo había tenido. O sea, yo decía como no es. Yo antes de eso, todo ese tiempo, estuve llamando como a las funerarias, de qué podía ser, cuánto costaba. Y la verdad, es un procedimiento muy difícil. Yo creo que hoy en día, si yo dejé a mi bebé allá, fue porque no hubo de otra. En las funerarias, en estos lugares, le ponen a uno 1000 cosas para uno poderlos reclamar en la clínica, para poderlos, no sé, cremar, enterrar, algo. Pero ponían 1000 cosas. Entonces no hubo de otra, pero hoy en día, o sea, ¿qué daría yo por tener un lugar donde ir a visitarlo? Pero no lo tengo. Porque siento que en ese sentido ponen muchos obstáculos y no debería ser así. Te pedían muchos Sí, papeles. muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, no lo cremaban porque él no tenía la parte ósea todavía. Entonces no, si lo cremaban,
no iba a haber nada. Pero tampoco lo dejaban enterrar. Entonces no daban una solución. Nada, yo recibí la patología. Cuando yo vi la última hoja, yo dije, ese no es. No es. O sea, es que yo recordaba mucho, mucho. Es más, hoy en día yo recuerdo cómo era, cómo lo tuve en mis manos. Y para mí no era. Yo llamé a la clínica y les dije como, yo quiero verlo. Yo necesito verlo por última vez. Eso fue a la semana. Sí. Las enfermeras me dijeron como, no, pero nosotros como que normalmente no lo muestran. O sea, normalmente las mamitas no lo ven. Pero pues es que ninguna mamita, yo porque mi familiar me envió la foto. Pero pues ninguna mamita le muestran la foto. Me dijeron, listo, venga este día. Yo tenía que firmar un documento en el cual yo dijera que lo iba a dejar allá, que lo iba a dejar para estudios. Que hoy en día me pesa. ¿Y ese documento tú lo firmas o en qué Sí. momento te lo ponen a Yo firmar? voy a la clínica, me dijeron, venga a tal hora. Yo fui, yo les dije, yo firmo el documento, pero a mí me lo dejan ver. Yo firmé el documento y me dijeron, listo, siga. A mí la verdad nadie me dijo a qué me iba a enfrentar yo, ni qué iba a ver. Porque donde a mí me hubieran dicho algo así, o qué iba a pasar, yo hubiera deseado quedarme con la imagen de mi bebé cuando lo tuve. Porque ingresé con una enfermera a un cuartico, la verdad parecía un cuartico de basura, lleno de bolsas. Habían bolsitas por todo lado. Y ella saca una bolsa roja, me acuerdo tanto. Y me dice como, bueno, se lo voy a empezar a mostrar. Recuerdo tanto que lo que ella primero sacó fue el pie. Y me empezó a mostrar a mi bebé por partes. Yo la verdad después de eso no supe qué hacer ni qué decir. Bastante. Yo estoy segura que donde a mí me hubieran dicho, su bebé está por partes, yo no lo veo. Después de esto fue que me explicaron que para ellos hacer la patología deben separarlos, deben pues partirlos. ¿Por qué no me lo explicaron antes? Fue después que tú le preguntas por qué tu Fue bebé está después así. que, es más, es que ni siquiera la enfermera que me lo mostró. Ella lo que hizo fue, mira, listo. Ah, ya, listo, ya puede salir. Yo salí, pero yo iba como, no entendía. O sea, yo llevaba una semana de haber perdido a mi bebé, de la forma en la que pasó. Y ella luego me lo muestra en partes y ya, váyase para su casa. Sin ningún contexto, sin ninguna información, Nada. sin ninguna guía antes de tomar una decisión, si realmente, si bien tú como madre pedías que querías verlo, hubo falta de guía y orientación por parte Es que del ni mismo siquiera sistema. él entra con alguien a verlo, porque no me dejaron entrar. Ese día yo fui con mi pareja y no me dejaron entrar con él. Él quedó en la sala de espera y solo puede entrar usted. Y lo más triste y lo más feo es que ellas sabían a qué me iba a enfrentar yo. Porque no se ponen en el lugar de uno. Que sí, que hoy en día digo, lo viví yo sola. Él no tuvo que entrar, no tuvo que vivir eso. Yo misma lo afronté y lo viví y ya. Nadie más carga con eso. Cuando sales estaba tu pareja ahí. Sí. Tú le cuentas lo que ves. Sí, Y él yo le cómo cuento. asume. La verdad es que él lo tomó muy normal. Para él fue como, bueno, lo perdió. Ah, bueno, se lo mostraron en partes. Ah, ya. Vámonos. No hay nada más que hacer, la vida sigue. Y él no, o sea, no
es que yo me pongo a pensar y yo nunca lo vi a llorar por esto. Pero es que si él nunca estuvo, ¿qué iba a llorar? Y la conexión más profunda es la de nosotras como madres. Total. Eh, no, yo ahí salí, le conté a él y ya vámonos para la casa y ya. Así pasó. También viviste en mucha soledad eso, porque si bien estabas acompañada, tu mamá estaba ahí, tu hermana también estaba pasando por un momento complejo, por una situación similar. El apoyo que más espera uno y que, digámoslo así, es el deber ser en un proceso, porque cuando estamos en embarazo, estamos embarazados, ¿sabes? Estamos en ese Total. proceso juntos y realmente tú no tienes esa posibilidad de vivirlo en ese juntos real, ¿no? Porque sí estuvo de presencia Ahí. en los momentos, pero era la presencia. Y ahí es la diferencia cuando realmente nosotros acompañamos realmente o cuando solamente estamos en presencia, y ahí se teje y se abren preguntas bastante complejas, porque muchas veces como seres humanos decimos es que ahí yo estaba, Sí. ¿sabes? Pero si estabas realmente, estabas para mí o yo estaba para ti realmente, o cómo nos acompañamos en este proceso juntos. Y ahí es donde vuelves tú y llegas a la posición de, y ahora lo ves en una perspectiva distinta y dices, estaba sola realmente, estaba sola viviendo el proceso. Y eso también lleva a que el proceso se viva cada vez más en silencio, porque se sienten angustia, miedo, pienso yo, muchos cuestionamientos que realmente no se saben ni cómo expresar, no se saben comunicar y se vive tan complejamente que se irradia la sociedad completa, porque llegas a los 2 días a tener que trabajar como si nada pasara, a seguir tu vida como si nada hubiese pasado, y sí pasó, sí pasó, porque es tan distinto vivir un duelo de una persona, de un esposo, de un padre. ¿Por qué no normalizamos vivir el duelo gestacional, perinatal, neonatal, como mujeres y como sociedad? Porque realmente las consecuencias es para nosotras como mujeres. Sí, total. Y las herramientas se tejen desde nosotras también. Y esto también es un medio para nosotras y es la oportunidad de alzar la voz, no solamente de tu historia. Yo soy completamente segura de muchas historias de muchas mujeres que han vivido algo igual o similar en el mundo. Y ahí es donde la familia quizás se pregunta cómo deben acompañar, ¿sí? Y la manera correcta de acompañar es estar realmente presente, es dar ese espacio a la persona que, o a la pareja, porque realmente es la pareja que está viviendo eso, y no es hacer que nada pasó, porque todos necesitamos un cierre emocional, un cierre en nuestro proceso, y pretender que nada pasó deja abierto ese canal, ¿sabes? Entonces el cierre es muy importante, y el cierre se da en acompañamiento y en poderlo hablar abiertamente, porque ¿cómo lo vives tú en la familia? Pasan los días posteriores, las semanas, y eran conversaciones abiertas en familia de lo que había pasado. No, yo creo que pasó eso y
ahí quedó. Eh, Recuerdo tanto que 10, 15 días después de que pasó eso, tuve una fiesta familiar eh, y todo el mundo estaba como normal. Nadie te preguntaba. No, nadie me preguntaba ni nadie, nada. Y ya, yo creo que desde que pasó eso, nunca hubo una conversación del tema o preguntarme cómo estoy o cómo me sentía o nada. O sea, pasó eso y la vida siguió normal. No pasó nada, nunca pasó nada. Y con tu pareja, es un impacto grande vivir esa situación y ver cómo la Sí. asume porque genera desconexión, ¿no? Sí, total. Yo creo que eso fue un detonante para que la relación se deteriorara. Pasaron más cosas, pero siento que de ahí la relación empezó a fallar. Porque yo estaba en lo mío, en llorar todos los días, en ser mamá para Juan. Y él estaba también en lo suyo. A él no le gustaba verme llorar. Él decía que, ¿por qué? ¿Para qué? Que ya había pasado, ¿qué más podía hacer? Y yo creo que eso fue lo que empezó a deteriorar la relación por completo. Menos de un año, nosotros ya estábamos separados. Menos de un año ya se había acabado todo. Fue muy duro lo que viví, pero mi bebé me enseñó que yo puedo con todo. Me enseñó a ser una mujer fuerte. Y si yo podía seguir mi vida sin él, yo podía seguir mi vida sin mi pareja, sola. Y por eso creo que decidimos como acabar la relación. Creo que era lo mejor, era lo más sano. Para él, para mí, para Juan, para todos. Y acabamos la relación, creo mis días eran, creo que lo dije al inicio, yo siempre he sido muy feliz. A mí me encanta sonreír. Pero yo sonreía todo el día, pero nadie sabía lo que yo sentía dentro. Yo lloré muchísimo a Jacobo, demasiado. Al mes de haber pasado por esto, recuerdo tanto que una tía me dijo, vamos donde el sacerdote, nosotros somos muy católicos. Ella me llevó a donde el sacerdote y él me dijo que lo bautizara, que hiciera un bautizo espiritual. Ahí fue que le puse Jacobo. Y no sé por qué, si Dios o quién, pero en ese momento como que bajó un poco la tristeza que tenía. No se quitó, porque hoy en día, ya con todo lo que he pasado, ya con mis hijos, con mi esposo, con mi familia, a veces me encierro en el baño a llorar por él. A recordar todo lo que pasó, a recordar cuando lo vi por primera vez, luego cuando me lo mostraron nuevamente, porque yo siento que es algo que nunca se va a olvidar, nunca, 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 nunca. Por eso cuando envié mi audio les dije, yo soy mamá de 5. Así 3 no estén conmigo, soy mamá de 5. Como te decía, yo me separé de él y ahí fue que empecé a saber Juan para qué había venido al mundo. Y fue para acompañarme, porque me separé y quedé sola con Juan. Pero Juan, siendo un niño, un bebé de 3 años, él estuvo para mí ahí, siempre, Era esa batería que Sí. necesitabas ahí. siempre, Para siempre, continuar. siempre. Ajá, total. Y ahí me fue a vivir. Yo sí sabía que si me separaba no volvía donde mis papás.
porque siempre fui la rebelde, pero dije, no vuelvo donde mis papás, yo ya me salí. Me fui a vivir sola con Juan y, y ahí entendí que estaba para esto, para estar con mi hijo, para ser mamá, para salir adelante con él, para hacer lo que pase. Todos tenemos una historia por contar y la tuya podría hacer la diferencia. En Blanco Negro no tenemos barreras, puedes compartirla y conectar en un espacio seguro junto a nosotros. Ingresa a www.blanconegro.com.co, haz clic en el botón, cuéntanos tu historia, diligencia el formulario con tus datos y podrás allí escribirnos tu historia. Si necesitas adjuntar algún documento, audio o video, podrás hacerlo. Una vez esté listo, dale clic en enviar y nosotros nos comunicaremos contigo. Hablar sana y sabemos que tu experiencia podrá ayudar a alguien más. Y tiempo posterior conoces Sí, a tu esposo. sí. Yo creo que nos pasa a todas las mujeres cuando pasamos por una separación que decimos, yo no quiero saber de hombres. A mí me pasó. Yo no quería saber de hombres, no quería saber de nadie, de nada. Solo quería enfocarme en mi hijo y en mi trabajo. Y recuerdo tanto que acababa de hacer yo el trasteo, acababa de pasarme de donde vivía antes a mi casa en ese entonces con Juan y me llegó el mensaje de quien hoy en día es mi esposo. Y yo siempre le tomo el pelo porque él me escribió como, es que me dieron tu número y te quiero tener en mis contactos. Nunca se me va a olvidar eso. Él estudió con mi hermana en la universidad. La verdad yo lo había visto pues de vez en cuando, pero pues nunca, yo estaba enfocada en lo mío, en mi familia, en mi hogar y nunca como que... Y él me escribió, la verdad, vuelvo y digo, no quería nada con nadie, pero me pareció muy curioso él cómo me escribió él, o sea, fue muy chistoso. Después de eso pasaron varios acontecimientos con el papá de mi hijo. Yo pierdo comunicación con él, pero por cosas de la vida volvemos a hablar nuevamente. Empezamos a salir. Él es 16 años mayor que yo. Es un señor. Igual que con mi esposo, 16 años. Sí, él es mayor que yo. Pero cuando iniciamos, yo como que dije, bueno, me voy a dar la oportunidad de ver qué pasa. Me dio mucha tranquilidad y mucha seguridad el que él ya era una persona estudiada, ya había pasado por lo mismo que yo. Tuvo su hogar, tuvo su familia, no funcionó y estaba separado, todo el tema, y pues decidí como iniciar. A los 4 meses nos casamos por lo civil y nos fuimos a vivir. Loco, loquísimo. Yo no quería nada con nadie y ya estaba viviendo con él a los 4 meses. Él aceptó a Juan como un hijo. Juan desde el día 0 lo ama, le dice el amigo, siempre va a ser el amigo por la eternidad. Nosotros iniciamos, nos casamos, nos fuimos a vivir a Bogotá por temas laborales de él. Y no, como 2, 3 años después, yo quedé embarazada de él. La verdad siempre lo quise. A él le daba mucho miedo por lo que había pasado anteriormente. Pero yo siempre decía, o sea, él es el amor de mi vida. Yo quiero a alguien que el día de mañana él no esté, alguien que yo pueda ver y diga, esta personita la hicimos con mucho amor. Entonces para mí el enterarme fue, pero sí, siempre estuvo el Miedo. miedo. Yo me enteré, fue la verdad muy, muy, muy feliz para mí y pasó como mi primer bebé. La verdad fue la misma historia. Yo me enteré, a la semana empecé a manchar y el siguiente día ya no había nada.
Esa vez me acuerdo tanto que fui con Juan a urgencias porque nosotros vivíamos en Bogotá, yo no tenía con quién dejarlo a él. Ese día no sé por qué no tuvo colegio. Se fue conmigo, entramos a urgencias y el doctor me dijo como no, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada. Y Juan siempre ha sido muy entendido, siempre ha sido muy inteligente. Y él ¿Qué edad sabía, tenía Juan? Juan tenía en ese momento 5, 6, más o menos. Juan ya sabía lo que había pasado con su hermanito anterior. Eh, y Juan, me acuerdo tanto, que me volteó a mirar y me dijo, mamá, mi hermanito se fue para el cielo también. Yo hubiera querido que él no hubiera estado ahí. Porque él no, él solo sabía que su hermanito se había ido para el cielo. Pero él no estaba preparado para eso, para ese dolor. Ay, yo me acuerdo que eso fue muy duro. Para mi mamá, para mi pareja. Porque recuerdo tanto que mi esposo, eh, él decía que no quería hijos. Ella tiene un señor también. Él tiene un hijo de 21 años, 22 años. Y él decía que no quería más hijos. Pero cuando nos enteramos, nosotros nos emocionamos tanto que nosotros ya le teníamos padrinos, ya le teníamos de todo. Pues porque yo, o sea, por Dios, yo jamás pensé que iba a tener otra pérdida. Jamás lo pensé. Jamás, jamás. En ese momento era tu tercer Sí, mi pérdida. tercera pérdida. Esa vez fue muy dura, pero pues como en todas las veces, yo creo que yo lo hice más pensando por los demás que pensando por mí. Porque las 3 veces la vida siguió como si nada hubiera pasado. Sí, fue duro. Sí, recuerdo tanto que la tercera vez mi esposo estuvo súper pendiente de mí. Sí, él me veía llorar. Sí, recibí un abrazo de él. Intentaba como distraerme, intentaba muchas cosas. Pero pues la vida seguía. Y la vida siempre continuaba normal. Esa fue la tercera vez que lo viví y vuelvo y digo, o sea, nunca pensé, o sea, 3 veces. O sea, porque a mí, yo siempre, siempre, al final dije, no, eh, por algo será y para algo será que me pasaron las 3 cosas. Y ya después de eso, la verdad, no, como que ya en mis planes no era más intentar ser mamá nuevamente porque no quería volver a sufrir esto. Y los médicos me decían a mí que yo no, o sea, que no podía, porque yo era joven por fuera, pero por dentro mi útero no estaba para tener más hijos. Yo ya había tenido 3 pérdidas, la pérdida de Jacobo que fue tan complicada, entonces no me daban y yo pues dije, pues, pues sigamos así porque qué más. Pero no, yo no podía. O sea, yo después de eso en serio que viví una depresión horrible porque para mí era, o sea, no sé, o sea, yo decía, pero ¿por qué si yo quiero tener más no puedo? Y yo sentía, Y más la connotación del sí, momento que estabas, y que yo sentía que, estabas con el amor de sí, tu vida. yo sentía que el tener un bebé iba a sanar el dolor de mis pérdidas. Mucha gente me dijo, no, eso no va a ser así. Eso no va a pasar, eso no. Yo dije, bueno, listo, de pronto no vaya a pasar. Eh, Después pasaron muchos años. Yo siempre seguía con el cuento de quiero ser mamá nuevamente. La verdad, eso fue tema de discusión con mi esposo, porque él después de la pérdida, la verdad, dijo no, no, no y no. No quiero, no quiero, no quiero. Pero yo siempre decía no, o sea, sí, 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 sí quiero. O sea, es que, y él me decía, pero ¿por qué? Y, o sea, ¿qué argumento más de que necesito algo que el día de mañana que usted o yo faltemos esté ahí para recordarnos este amor tan lindo que tenemos? Después de muchos años,
nosotros hablamos nuevamente, creo que fue la última vez que hablamos del tema, porque yo ya decía, los años me pasan y entre más años es más difícil quedar embarazada. Y hablé con mi esposo, estuvimos a una semana, a un mes de separarnos, porque él me dijo definitivamente no. Yo le digo que yo te amo mucho, pero yo necesito. Y al mes me Habían enteré. tomado la Sí, decisión nosotros de ya, no o sea, continuar. nosotros vivíamos en Bogotá, ya horrible, o sea, ya nos habíamos sentado, ya, mira, listo, entonces esto te lo llevas tú, esto te lo llevo yo, sí, me lo llevo yo te ayudo con esto y esto durante un tiempo mientras te estabilizas, porque obviamente yo trabajaba, pero pues como que las riendas de la casa y la parte económica de la casa la llevaba mi esposo. Entonces él me decía como, no, yo te ayudo tantos meses mientras te estabilizas, pero te vas para Bucaramanga, te quedas en Bogotá. Ya, o sea, ya nosotros estábamos a nada. Ya era terminar contrato donde estábamos viviendo y cada quien se iba por su rumbo. Y era también como una muestra de la relación tan Sí. bonita porque O sea, porque él me decía, así es no, como se él terminan me decía, las cosas, yo ¿no? te amo, pero no puedo, no lo tengo en mis planes. Y yo está ya, bien y yo también ya que sentía cada que, yo uno ya tenía sentía que no lo necesidades. podía forzar porque no. O sea, siento que no estaba bien ni para él ni para mí. De acuerdo. Yo le dije, ok, listo. Entonces nos separamos. Estuvimos a un mes de separarnos. Al mes, O sea, prácticamente estaban esperando contrato de sí, finalización era el para contrato de finalización de donde estaba. donde estábamos y ahí, cada uno para su casa, cada uno por su lado. Mira, a ver usted si se queda en Bucaramanga, si se queda en Bogotá, si se va para Bucaramanga y ya. Ya, y nosotros íbamos a vender la camioneta, mire su parte, o sea, ya habíamos hablado de todo. Y al mes me entero que estoy embarazada. Guadalupe. Guadalupe. Sí. Al mes me entero que estoy embarazada de mi niña. Que Guada llegó a mi vida para cambiármela completamente. En serio, completamente. Guadalupe es un milagro de vida. Por eso el nombre. Por eso el nombre. Guada, yo quedé embarazada, me entero que estoy embarazada. A mí me daba miedo contarle a él. Me daba más miedo contarle a él que cuando le conté a mis papás. Te fuiste Sí. retrocediste 17 cuando tenías 17 años del miedo que Ay, sentías total. de contar por primera vez. Sí, me daba mucho Claro, miedo porque ya estaban en sí, planes de total. separación. Y yo dije, bueno, yo Pero me ¿cómo enteré. pasa eso? Me enteré porque yo para mi trabajo, pues yo vivía en Bogotá y las distancias son enormes. Iba para mi trabajo y me dio un dolor terrible. Y yo dije, no, pues me voy para la clínica porque no, o sea, era un dolor increíble. Y yo dije, tan raro. Me fui para la clínica. Dolor bajo. Sí, me fui para la clínica y yo ya tenía ese. La verdad es que en esos momentos estaba con muchísimo trabajo que como que no. A mí se me perdió la cuenta de mi regla ni nada. Pero yo ya estaba como. Yo llevo como unos días de yo tengo como. Pero yo estaba en lo mío, estaba en el trabajo, estaba ocupada. Y pues jamás, o sea, yo no me lo imaginaba. Yo dije, no, me voy para la clínica que es de camino al trabajo, que me digan algo, que me den algo y listo. Me fui para la clínica y entré en la clínica y la doctora me dijo como, ¿tiene algún retraso? Y yo le dije, no sé. Creo que sí, le dije, pero lo que le digan es mentira. Entonces me dijo, no, antes de hacer cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de cosa, tenemos que descartar esto porque pues no pueden hacerlo. Y yo, bueno. Pues me hicieron una prueba de embarazo positiva, me hicieron ecografía, todo estaba bien. Tenía dolor porque tenía una infección y ya. Me enviaron medicamento y para su casa, con incapacidad y listo. Y yo, pero en el camino de la clínica a mi casa, yo le escribí, me acuerdo tanto que le escribí a mi comadre hoy en día, ¿qué hago? ¿Cómo le cuento a Mari? Estoy embarazada, ella estaba súper feliz. Ella era la única persona que sabía que yo me iba a separar. Y que estábamos pasando por un proceso de que él no quería y yo sí quería. Ella me decía, me acuerdo tanto que me dijo, pídale a Dios
y déjelo en manos de Dios. Entonces yo no sabía, ella, no, lléguele con una cajita. Yo no, ¿cómo le voy a llegar con una cajita? Si él no lo tenía en sus planes, no le puedo llegar con una cajita. Yo no, bueno, ahí La miraré. noticia no se puede de grabación de... Ahí miraré. Y yo llegué a la casa, era muy raro. Yo me iba de mi casa a las 7 de la mañana y yo llegaba a las 10 de la noche. Y eran como las 3 de la tarde. Y él estaba ahí. Y él estaba ahí. Cuando yo entré, yo no quería contarle ni a mi hijo, ni a nadie más, solo a él. Por el tema de que no quería que se ilusionaran con algo que no sabíamos si iba a pasar. Por tu experiencia Sí, era muy pronto. Sí, recuerdo que yo entré y él me miró. ¿Y usted qué hace acá? Yo no, es que estaba en el médico. Yo no sé por qué a él se le vino a la cabeza, ¿usted está embarazada? Y él me dijo así, yo no, pues, no, ¿cómo le negaba eso? Claro, no podías contener tampoco. Sí, pero yo la le hice caras, felicidad. fue porque mi hijo estaba acá, a este lado. Yo le hice Y caras. él entendió que... No, mi hijo se dio cuenta y, mamá, ¿estás embarazada? Y no, ahí mi hijo me abrazó. Recuerdo tanto que Mario, mi esposo, se llama Mario, lo tomó de una forma en serio que yo no me lo imaginaba. Yo pensé que él se iba a poner bravo, que él iba a decir, pero no. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que pagar análisis, tenemos que mirar la genética, tenemos que mirar que venga bien, tenemos que mirar esto, A él no le importaba nada más, sino que el bebé viniera bien, que todo estuviera bien. Tal vez la negación iba más al miedo. Total. O sea, yo en ese momento me di cuenta y dije, a él le daba miedo el tener otro bebé era porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cómo venía. Para mí eso fue una sorpresa, pero fue, o sea, demasiado emocionante ver que en serio él estaba feliz, estaba contento, siempre lo tomó bien, la verdad, siempre se enfocó en, bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está esto? Por la infección me dieron una incapacidad de una semana, me acuerdo tanto. A la semana yo volví al trabajo y tuve un sangrado. Yo creo que era el terror. La verdad, mi último embarazo fue muy ansioso. Porque yo cualquier cosa, para mí era terrible. Yo vivía con un Doppler, que es para escuchar el corazón. Yo tenía que escuchar el corazón todo el día. Así yo sintiera que mi bebé se movía, yo tenía que escucharle el corazón. Hasta que yo no le escuchara el corazón, yo no salía de mi casa. Ahí estaba sangrando porque tenía un hematoma. Me enviaron incapacidad. Yo duré como 2 meses en incapacidad. Ya después de eso él me dijo, no, sálgase de trabajar, usted enfóquese en su embarazo. Nos vinimos a vivir acá a Bucaramanga. A la semana 14 tuve contracciones. Yo vivía en la clínica a cada rato. Me inyectaba todos los días. Se me fue el nombre. Anticoagulantes, me aplicaba progesterona, porque mi embarazo era un embarazo de alto riesgo. Yo creo que esos meses fueron tensionantes. Sí, total. Es que hasta cuando la tuve, hasta después de que la tuve. Porque para mí, o sea, era, si yo pudiera encerrarla en una burbuja y que a ella no le pase absolutamente nada, lo hago. Entonces para mí mi embarazo fue de que yo me quedaba quieta, en serio, si a mí me mandaban reposo, era reposo. Si yo tenía que durar todo el día en la cama, todo el día duraba en la cama. Y me imagino también tu esposo Mario, No, pues mi esposo, el triple también. Mi esposo, la verdad, de tensionado sí. por el proceso. No, él es muy nervioso. Él es muy nervioso, entonces todo era como, vamos para la clínica, vamos al médico, hagamos esto. Pero la verdad, mi embarazo, a pesar de que fue un embarazo de alto riesgo, fue un embarazo muy tranquilo, fue un embarazo muy hermoso. Mi esposo siempre estuvo ahí, siempre estuvo pendiente, que si yo necesitaba una cosa, que si necesitaba la otra, que se había que comprar aquí, que se había que... Todo. O sea, él estuvo muy pendiente de mí. Muy, muy pendiente. Que si me dolía, que me aplicaba las cremas. Él era el que me inyectaba porque a mí me daba miedo. Él era el que me inyectaba, entonces cada vez que me inyectaba eran perdóname, porque dolía. Esas inyecciones son horribles. Y dolía y él siempre me pedía perdón, pero pues yo sabía que... Entonces fue un embarazo muy lindo porque lo viví muy embarazados. Ahí sí es embarazados, ahí muy los dos. Estuvimos muy los dos.
Y ya pues cuando se acercaba la fecha de tener a Guadalupe, bueno, el nombre de Guadalupe es porque yo soy católica y soy creyente de la Virgen de Guadalupe y yo le oré a ella y le dije que si mi bebé nacía sana y era una niña, se iba a llamar como ella. Y por eso hoy Guada se llama como Guadalupe. Días ya cercanos a tenerla, para mí fueron muy angustiantes, porque yo decía no, y si en la cirugía pasa esto, y si pasa lo otro, y si no llora, y si no, o sea, no, o sea, yo la verdad es que veía lejano el poderla tener bien conmigo. ¿Por qué? Por todo lo que viví, yo la verdad no pensaba que en serio la iba a tener bien. Guada nació un 8 de mayo, a las 11:11 de la noche. No, o sea, escucharla llorar fue lo más hermoso para mí. Mi mamá entró a la cirugía porque mi esposo es muy miedoso, le da miedo la sangre, él dijo no, yo no entro. Mi mamá entró, mi mamá escuchar, o sea, la verdad ese momento con mi mamá fue único, porque el escuchar como mi mamá oraba para que todo saliera bien, escuchar a Guada llorar, Qué mágico. cuando me la mostraron, o sea, todo fue único, o sea, fue demasiado hermoso. Ahí ella salió, la examinaron, mi mamá vio que la habían examinado y el que mi mamá me dijera todo está bien, todo está perfecto, no pasa nada. Para mí fue, Un alivio porque fueron demasiado. demasiados meses de mucha tensión, Horrible. miedo. O sea, yo recuerdo que cada ecografía, la ecografía de translucencia nucal de Guadalupe me la lloré de inicio a fin. Cada vez que me decían la cabecita está bien, la pierna está bien, todo está perfecto. O sea, fue un embarazo en serio muy... Yo vivía nerviosa porque yo decía, necesito que todo salga bien. Y hoy en día Guadalupe es la niña más sana del mundo. No ha tenido la primera gripa, no se ha enfermado de absolutamente nada, no la ha tenido que llevar a urgencias a ¿Tiene nada. 13 meses? Tiene 13 meses. Es igualita a mí. Y tenemos que Me hacer la ama. anotación que para nuestra grabación es la primera vez Que la dejo sola queda con mi sola. hermana, mi esposo, mi mamá. Tiene como dos nanas, Sí. tu esposo, tu hijo, No, están todos, ahí. y todos la aman porque saben que fue una bebé que no fue planeada, pero cuando supimos, fue una bebé muy, muy, muy amada y muy deseada. O sea, desde el minuto 1 que yo supe que estaba embarazada, o sea, Guadalupe se convirtió en todo para nosotros como familia. Y hoy en día ella es el motor, por eso yo digo, Guada es mi milagro de vida. Y por eso les decía, yo sentía que el volver a tener otro bebé iba a sanar. Y si me lo preguntan, sí. No completamente, porque yo lloro mis bebés, porque a mí me duele haberlos perdido. Pero sí no tengo ese dolor de no tengo ese bebé, no tengo a quién más, sí, o sea, ya tuve a Juan, ya Juan está grande, ya. Pero siento que Guada sí llegó como a distraerme un poco y a cambiar un poco esa mentalidad de llorar todos los días, llorar, darme látigo porque lo hice, porque lo hice. Si no lo hubiera hecho, ¿cuántos años tendría mi bebé? Los que perdí, ¿cómo estarían? ¿Con quiénes? Muchas cosas. Pero siento que Guadalupe llegó en el momento indicado y cambió mi vida completamente. Mi esposo no quería casarse por la iglesia. Nos casamos por la iglesia hace 3 meses. Hace poco. Sí. Entonces por eso digo que Guada llegó a cambiar mi vida completamente, completamente. Y hoy en día ella y Juan son mi motor y son mi mejor profesión. Yo no necesito otra profesión, no necesito ir a la universidad, no necesito estudiar. Yo amo ser mamá. O sea, me preguntan qué profesión tienes, mamá. Yo soy mamá y quiero ser la mejor mamá del mundo para Juan y para Guadalupe.
y sé que lo eres. Todas las madres somos justo lo que necesitan nuestros hijos, y nos dejas también un mensaje muy valioso, y es que cada uno de nuestros hijos cumplen una función en nuestra vida, y siendo así, también los hijos que no están en brazos o no estuvieron en brazos, aquellas pérdidas, también tenían un propósito en la vida, en tu vida, pero también estaba entre los planes Guadalupe, y también tenía un propósito final en reconstrucción y poder coger todo ese dolor, esa historia, y llevarla a una transformación para darle un cierre que tú necesitabas también, sin quitarle el espacio a cada uno de tus hijos, a cada una de las pérdidas. Si bien lo que dices, siguen estando ahí, pero Guada fue ese cierre que necesitabas justo. Te agradezco mucho, Meli, por compartir tu historia, por llevarnos en ese camino, en ese recorrido tan doloroso, porque cada una de las pérdidas y lo que nos compartes hoy revive muchos momentos que, a medida que fue desarrollando nuestra conversación, los que nos están oyendo, viendo, y en las pausas que hacíamos, conversábamos sobre lo complejo que es volver a revivir esos momentos. Te lo agradezco de todo corazón por compartirlo con nosotros, y especialmente en nuestro podcast. Muchas gracias. Gracias por escogerme como su mamá, hacerme vivir lo que viví. Sé que siempre están acá, al lado mío, por llegar a mi vida en cada momento en el que llegó cada uno, y por hacerme lo que soy, porque gracias a ellos hoy soy una mamá fuerte, porque sé que puedo con todo, y que los amo, y que sé que en algún momento los voy a encontrar nuevamente. Interactuar con nuestro contenido es la mejor forma de apoyarnos. Por eso hoy te invito a que te suscribas, comentes y compartas. Si en algún momento nuestras historias han resonado en tu vida, es la mejor forma de acompañarnos.